Would you all please turn in your Bibles Por favor, abran sus Biblias to Romans chapter 1. a Romanos capítulo 1. Yeah, that's a good idea. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. And let's all read together chapter 1 verses 16 and 17. Y vamos a leer capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. So I want to talk about the gospel. Yo quiero hablar acerca del Evangelio. Think about that word, gospel. Piensen en esa palabra, Evangelio. What does it make you think? ¿En qué piensas cuando escuchas esa palabra? I mean, for 25 years of my life, I was lost. Por 25 años de mi vida yo estaba perdido. I heard in my lost days, when I heard the word gospel, En mis días de estar perdido, cuando yo escuchaba la palabra Evangelio, it was just a religious term. solamente era un término religioso. It did not make me have good thoughts. No me llenaba de pensamientos buenos. Church people say that. Personas religiosas de la iglesia dicen eso. Or we hear that there's 4 gospels in the Bible. O escuchamos de que hay 4 evangelios en la Biblia. I didn't want that. Yo no quería eso. Gospel had a bad sound to me. La palabra evangelio me sonaba muy feo. I had no idea what the word meant. No tenía la menor idea de qué significaba. That's what we're dealing with. Y esto es de lo que se trata. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? Now this is key, Ahora, esto es clave, because notice in our text, porque observen en nuestro texto, I am not ashamed of the gospel, porque no me avergüenzo del evangelio, for it is the power of God for salvation. porque es poder de Dios para salvación. Gospel means good news. Evangelio significa buenas nuevas. Now think about that. When I was lost, Ahora, piensen en eso. Cuando yo estaba perdido, would it have been in my best interest to know good news? ¿hubiera sido en mi mejor interés? ¿De qué me aprovecharía saber esas buenas noticias? The word gospel just sounded religious. O sea, la palabra evangelio solo sonaba como algo religioso. But good news? Pero buenas noticias, Well, good news sounds good. bueno, buenas noticias parece bien. And here's the thing. Y ahora, he aquí el asunto. Good news is always connected to the power of God. Buenas nuevas, buenas noticias, siempre va mano a mano con el poder de Dios. Now you need to get this. Ahora, necesitas entender esto. Our message to sinners Nuestro mensaje a los pecadores must be good news. debe ser buenas noticias. Because good news Porque is connected to the power of God. Porque las buenas noticias va relacionada con el poder de Dios. Not just any power of God, No cualquier poder de Dios, but the power of God that is unto salvation. sino el poder de Dios para la salvación. Now, what's so key about this is this. Y lo que es tan importante en cuanto a esto es lo siguiente. If I want to see people saved, Si yo quiero ver a las personas salvadas, it's only going to happen when God unleashes His power to save. solamente eso va a suceder una vez que Dios desate su poder para salvar. Men do
because of some power within themselves. Los hombres no se convierten debido a algún poder que nosotros poseemos en nosotros mismos. Men don't want to get saved. Los hombres no quieren salvarse. It takes the power of God to make a man want to. Requiere el poder de Dios para darle la disposición al hombre para ser salvo. It takes the power of God to want Christ. Requiere el poder de Dios para que el hombre quiera a Cristo. It takes the power of God to make a sinner desperate for a Savior. Requiere del poder de Dios para que un pecador llegue a estar tan necesitado de un Salvador. But God doesn't just unleash that power any way. Pero Dios no solamente desata ese poder de cualquier forma. The power of God in saving a man is unleashed through a certain channel. El poder de Dios para salvar a una persona se desata o se manifiesta a través de un cierto medio, Through the foolishness of preaching. a través de la necedad de la predicación. But preaching what? Sin embargo, ¿la predicación de qué? It's got to be good news. Debe ser buenas noticias. We must present the world with a message that is good news. Nosotros tenemos que presentar al mundo un mensaje que es de buenas noticias. If your message is not good news, God is not going to unleash His power to save anybody. Si el mensaje que les presentas a ellos no es una buena noticia, entonces Dios no va a desatar su poder para salvar a nadie. We need to really let that sink in. Es algo que realmente necesitamos entender. We can get used to saying the word gospel in our religious circles. Es muy fácil que nosotros nos acostumbremos a usar la palabra evangelio en nuestros círculos religiosos And forget just what it is that God is talking about. y olvidarnos de lo que es, de lo que se trata en cuanto a lo que Dios está diciendo. We need to be telling men and women in this world about a message that is the greatest news they can ever hear. Debemos encontrarnos compartiendo con hombres y mujeres en este mundo un mensaje que es el mejor, que sea el mejor mensaje que jamás han oído. Because if our message is not that, God will not unleash His power to save anybody. Porque si nuestro mensaje no es eso, Dios no va a desatar su poder para salvar a nadie. Most religions do not have good news. La mayoría de las religiones no presentan unas buenas noticias. The gospel is all about good news. El evangelio, del principio al fin, se trata de buenas noticias. Now think about this for a minute. Ahora piensen en esto por un momento. If I want to go out in these streets and see people transformed by the power of God, Si yo quiero salir a estas calles y ver personas transformadas por el poder de Dios, I need to take certain equipment with me. yo tengo que llevarme un cierto equipo, Not a speaker, no una bocina, not a microphone. no un micrófono. I need to take a message Necesito llevarme un mensaje that's truly good news. que sea verdaderamente buenas. We can say all sorts of things to people that's not good news. Nosotros podemos compartir todo tipo de cosas con la gente que no sea bueno. If you go out on these streets and you invite people to church, Si sales a invitar a las personas en estas calles a la iglesia, do you know inviting people to church is not good news? ¿saben que invitar a una persona a la iglesia no es buenas noticias? In fact, when I was lost, that didn't even sound good. Y en realidad cuando yo estaba perdido ni siquiera me sonaba bien. I was Catholic. Yo era católico. The idea of sitting in a Catholic church, listening to what they preach there, La idea de sentarme allí en una iglesia católica y escuchar a lo que predicaban ahí, statues. de estatuas, I mean, think about that. Was that good news? piensen en eso. ¿Eso era buenas nuevas? Versus going to the beach with my buddies with beer and women, En lugar de ir a la playa con mis amigos, con cerveza y mujeres, and you're going to invite me to church? ¿y tú me vas a invitar a la iglesia? Church sounds boring. La iglesia, eso me suena aburrido. And most churches are horrible places. Y la mayoría de las iglesias sí son lugares horribles. We were just down in Nicaragua. Apenas estuvimos en Nicaragua We visited a charismatic church. y visitamos a una iglesia carismática. The singing was absolutely horrific. Y la forma en que ellos cantaban era feísimo, horrible.
You're going to invite young Nicaraguans to that? ¿Y tú vas a ir a invitar a los jóvenes nicaragüenses a eso? Listen, inviting people to a good church Entiendan bien, invitar a la gente a una iglesia buena can be good. puede ser positivo, But only if they come to that good church and hear the good news. pero solamente si ellos al asistir a esa iglesia buena, que vayan a escuchar las buenas nuevas. Simply inviting people to church doesn't save anyone. Solo el invitar a alguien a la iglesia no salva a nadie. And telling sinners that Jesus died on the cross, Y decirle a un pecador que Jesús murió en la cruz that's true. es verdad. Undoubtedly, that's a very important part of the gospel message. Sin lugar a dudas, eso es un aspecto muy importante al mensaje del Evangelio. But if that's all you tell people, Pero si eso es lo único que compartes con las personas, that's not good news. eso no es buenas nuevas. I mean, does that even sound like good news that a man got staked to a cross? ¿Eso siquiera te suena como buena noticia que alguien fue clavado a una cruz? Lots of people were nailed to crosses. Muchas personas eran clavadas a cruces. That doesn't sound like good news. Eso ni siquiera suena como buenas noticias. That sounds like bad news. Eso suena como malas noticias. It only becomes good news if Jesus dying on the cross does something. Solamente se convierte en buenas noticias si la muerte de Cristo en la cruz llega a ser algo. It's only good news if it promises blessings to sinners that hear the message about it. Solamente es buenas noticias si ofrece promesas de bendición a pecadores que pueden ser salvos por ella. We live in a day when a lot of people like to go out on the streets and say, God has a wonderful plan for your life. Vivimos en un día en el cual muchos quieren salir a la calle y compartir, bueno, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. That's not the gospel. Eso no es el Evangelio, Because you don't know if God has a wonderful plan for their life. porque tú no sabes que si Dios realmente tiene un plan maravilloso para su vida. Because if sinners continue in their rebellion, God has no good plan for their life. Porque si los pecadores continúan en su rebelión, entonces Dios no tiene un plan maravilloso para su vida. And some people like to tell people, oh, God is love. Algunos quieren compartir con las personas, bueno, Dios es amor. God is love. Y Dios sí es amor. But we better remember that God loves righteousness. Pero que recordemos que Dios también ama a la justicia. And for unrighteous people, that may not be such good news. Y para personas injustas puede ser que eso no sea una noticia tan buena. Going out on the streets and telling people to invite Jesus into your heart. Saliendo a las calles diciendo a la gente que invite a Cristo a entrar en su corazón. Well, that's not good news. Pues eso no es buenas noticias. The Bible doesn't speak of anything like that. La Biblia no habla de tal cosa. That's an invention of men. Eso es una invención de los hombres. And what is it that we should be saying to people? Entonces, ¿qué es lo que debemos compartir? ¿Qué es lo que debemos decir a la gente? This is absolutely essential to the evangelism of our churches. Esto es absolutamente esencial al evangelismo de nuestras iglesias. I mean, think about it. Ahora piénsenlo. Men and women being saved. Hombres y mujeres llegando a ser salvos It takes the power of God. requiere el poder de Dios. But clearly, if God is going to save, Pero es muy claro que si Dios va a salvar, if somebody is going to have their sins forgiven, si alguien va a tener sus pecados perdonados, the gospel is the only vehicle by which God's power is going to be supplied. el evangelio es el único medio por el cual el poder de Dios va a ser suplido. This means that our message needs to be really good news. Y esto quiere decir que nuestro mensaje tiene que ser noticias muy, pero muy buenas. When you evangelize this world, you need to have a message that's good. Cuando evangelizas a este mundo, debes tener un mensaje que sea bueno, That's really good news for bad people. que sea muy buenas noticias para personas malas. If it's not good news, it's not the gospel. Si no es buenas noticias, entonces no es el evangelio. And if it's not the gospel, there will be no power of God to save. Y si no es el evangelio, no habrá el poder de Dios para salvar. So let's look at our text. Así que observemos nuestro texto. Romans 1:16. Romanos 1:16. For I am not ashamed of the gospel, Porque no me avergüenzo del evangelio,
That's a pretty relevant statement. Es una afirmación bastante relevante. Christians, we live in the midst of a world that rejects our Christ. Cristianos, vivimos en medio de un mundo que rechaza a nuestro Cristo. Paul talks about the foolishness of preaching. Pablo habla de la necedad de la predicación. Paul says that salvation by Christ is foolishness to the Greek. Pablo dice que la salvación por Cristo es necedad al griego, It is a stumbling block to the Jew. es roca de tropiezo al judío. If we try to evangelize this world, the world has a way of making us seem foolish. Si tratamos de evangelizar al mundo, el mundo tiene una manera de, al parecer, burlarse de nosotros. I remember when I first got saved, Yo recuerdo que cuando recién el Señor me salvó, I met with a Christian man at a restaurant. y me reuní con un cristiano, un hombre cristiano en un restaurante. And he had us bow our heads in the middle of that restaurant and pray. Y él quería que todos nosotros nos inclináramos la cabeza en ese restaurante para dar gracias, para orar. And I was mortified. Y eso me llenaba de terror. You know why? ¿Y saben por qué? I thought everybody's looking at us. Porque yo pensé, todo el mundo está mirándonos. I was embarrassed. Me dio vergüenza. I remember one time I was out in Las Vegas. Yo recuerdo de una ocasión en la cual yo estaba en Las Vegas And I bowed my head to pray over a meal. y yo incliné la cabeza para orar por una comida. It was at some kind of convention out there. Yo estaba en alguna convención allá. And while I was praying, I could hear the guys on the other side of the table laughing at me. Y mientras yo oraba, yo escuché a los otros hombres en el otro lado de la mesa que estaban burlándose de mí. You don't have to preach the gospel long to people to find out they laugh at you. Tú no tienes que pasar mucho tiempo predicando el Evangelio antes de que vas a descubrir que la gente se va a reír de ti. They count us fools. Nos miran como necios. There's persecution oftentimes. Existe persecución a menudo. I mean, you don't have to evangelize long before you find out people will reject you. No tienes que evangelizar por mucho tiempo antes de que vas a ver que la gente te va a rechazar. I've had people laugh at me. Gente se ha reído de mí. I remember going up to one door and this pregnant woman answered. Yo me acuerdo de una ocasión en que yo me acerqué a una puerta y abrió la puerta una mujer embarazada. And she said something like, I don't come to your house and tell you my message. I don't expect you to come to my house and tell me yours. Y ella me dijo algo como que, bueno, yo no me presento a tu casa compartiendo mi mensaje a usted, entonces yo no necesito que usted me visite compartiendo su mensaje conmigo. And she slammed the door in my Y face. cerró fuertemente la puerta ahí en mi cara. I mean, you don't have to preach the gospel long before somebody's going to reject you. No tienes que pasar mucho tiempo predicando el Evangelio hasta que alguien te va a rechazar. They're going to laugh at you. Se va a reír de ti, They're going to mock you. se va a burlar de ti. We know that's true. Se sabe esto, es verdad. So for Paul to come along and say, I'm not ashamed of the gospel, Entonces, el hecho de que Pablo viene diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, the world was no different in his day. el mundo no era diferente en su día. They counted what he did as foolishness. Ellos consideraban lo que él hacía como necedad And they persecuted him. y le perseguían And they put him in jail. y le echaban preso, They beat him with rods. le golpeaban con bastones, They scourged him. ellos le azotaron. He told the Galatians that he bore in his body the marks of Christ. Él dijo a los Gálatas que él llevó en su cuerpo las marcas de Cristo. Taking the gospel to the people of this world can be embarrassing. Llevando el Evangelio a la gente de este mundo puede ser algo avergonzado. I mean, you go up to somebody. O sea, te acercas a alguien. I know many of you here, you've evangelized in the marketplace, Yo sé que muchos de ustedes aquí han salido a evangelizar allí en Marco Plaza or at a park. o en un parque.
None of us like to go up to somebody and have them just openly reject us. A ninguno de nosotros nos gusta, no nos gusta que alguien nos rechace abiertamente. I mean, you pretty much know I'm taking a message to this guy that he does not want to hear. O sea, tú puedes esperarlo. Yo estoy llevando un mensaje a este fulano que no vas a querer escuchar lo que tengo. You feel like I'm bothering him. Y puedes sentir como si estuvieras molestándole. He doesn't want to hear what I have to say. Él no quiere escuchar lo que tengo que compartirle. It could be embarrassing. Y le puede dar pena a uno. As a new believer, I remember one of the brothers. Yo recuerdo como un nuevo creyente, uno de los hermanos. He wanted to go downtown San Antonio on Saturday morning, Él quería salir al centro de San Antonio los sábados por la mañana, right by the Alamo, and evangelize. ahí cerca del Álamo, para evangelizar. I mean, that kind of stuff just terrifies me. Y ese tipo de cosa me daba mucho miedo. Just walking up to people on the street, can I talk to you about your soul? Solo acercándome a las personas en la calle para decirles, ¿puedo hablar con usted acerca de su alma? And you know what it's like when you do that? Ustedes saben cómo es cuando hacen eso. You feel that immediate tension. Sienten esa tensión, esa presión inmediatamente. They don't want you to talk to them about that. Ellos no quieren que usted le hable de su alma. It's like I was down here walking around San Antonio enjoying my Saturday morning. Es como que, bueno, yo estaba aquí paseando por el centro de San Antonio, disfrutando de mi día. And seriously, you're going to come and bring a message about Christ to me right now? ¿Y en serio tú vas a venir a mí ahora en este momento y traer un mensaje acerca de Cristo? It's not appropriate right now. No es apropiado en este momento. I'm here on vacation. Yo estoy aquí de vacaciones. I mean, that stuff is for church, Pero eso es para la iglesia. not for right now on Eh, the sidewalk. Eso no es para ahora aquí en público. What's the solution to feeling embarrassed about the gospel? ¿Cuál es la solución para resolver esto de sentir vergüenza cuando compartes el Evangelio? You see, why would Paul say, I'm not ashamed of the gospel? ¿Lo ves? ¿Por qué Pablo diría, no me avergüenzo del Evangelio? Because it's really easy to be ashamed of the gospel. Porque es muy fácil que uno se quede avergonzado por el Evangelio. He's not saying something you and I have never wrestled with. Él no está diciendo algo que usted y yo nunca, con el cual nosotros nunca hemos luchado. But how do we overcome feelings of shame? Pero ¿cómo superamos esos sentimientos de vergüenza? Well, let's think about this. Ahora, pensemos en esto. This is not hard to figure out. No es difícil entender. I mean, one of the things that I imagine, Bueno, una de las cosas que me imagino yo, I can remember when I was growing up yo recuerdo en mi crianza, at my cousin's house, allí en la casa de un primo mío, there was this stone that was buried in the front yard, and only a little bit of it stuck out of the ground. había esta piedra que estaba ahí enterrada, ahí en la yarda, ahí enfrente de la casa, y solo un poquito de ella se podía ver, bueno, por encima de la superficie. This house had been in my family for generations. Hacía generaciones que esta casa pertenecía a mi familia. And they were saying that it was believed that that was a meteorite. Y decían que esta piedra, creían que esta piedra era un, ¿cómo se dice? ¿Un meteorita? Sí, sí. Sí, entonces ellos decían que esta piedra era una meteorita. And that that stone was incredibly heavy. Y que esa piedra era increíblemente pesada. And even though it was partially buried now, Y si bien ahora estaba en parte enterrada, they said back a generation or two, dijeron que, bueno, una generación atrás, o dos, there was a member of my family that could actually lift that stone. había un miembro de mi familia que de hecho podía levantar esa piedra. When no one else could, he could. Cuando nadie más podía hacerlo, él sí podía. And I got to thinking, you know, we could sit and look at that stone, Entonces me puse a pensar, nosotros podemos estar aquí mirando a esta piedra and we could talk like little kids do. y podemos hablar como los niños hablan. Remember what it was like when you were a little kid ¿Recuerdas cómo era cuando eras un niño and you brag about your father? y te jactabas en cuanto a tu papá? Well, my dad can beat up your dad. Ah, pues mi padre puede vencer a tu padre. And if all the kids laughed at you, Y si todos los niños se burlaban de ti, ha ha ha, your dad, he's weak.
Ah, qué chistoso. Pues no, tu papá, él es débil. Your dad's nobody. Él no es nadie. How does that make you feel? ¿Y cómo te hace sentir? Makes you feel shame. Bueno, te da vergüenza. But if all of a sudden your dad comes out Pero si de repente sale tu papá and he goes over and he's able to pick up that stone that no one else can pick up, y él se acerca y él puede levantar esa piedra que nadie más puede levantar and then he just throws it down, y solo la arroja así, and all the little kids' eyes are this big around, y todos los niños tienen los ojos tan grandes así mirándole, you don't feel shame any longer. ya no te sientes tan avergonzado, ¿no? Why? ¿Por qué? Well, you know why. Bueno, ¿sabes por qué? Your dad just showed he was powerful. Porque tu padre acaba de mostrarse poderoso. Shame is all gone. Ya, la vergüenza ya se te ha quitado. This is just the sort of thing that Paul is saying about the gospel. Esto es precisamente el mismo tipo de cosa que Pablo está diciendo en cuanto al Evangelio. How do we overcome feelings of shame when we go up and down these streets proclaiming the gospel? ¿Cómo vencemos sentimientos de vergüenza cuando salimos a predicar por estas calles el Evangelio? The way you overcome the shame is the same way. La forma en la que superas esa vergüenza es la misma. You consider the power. Hay que considerar el poder. If we all consider the power of my dad picking up that stone, Si todos nosotros consideramos el poder de mi padre que puede levantar esa piedra, shame is gone. ya se nos va la vergüenza. When I go up to a stranger Cuando yo me acerco a un desconocido and I share with them the gospel, y le comparto el Evangelio, if I think about the power of God that's unleashed through that message, si yo pienso, si me pongo a meditar en el poder de Dios que se desata a través de ese mensaje, the power of God to take filthy, wretched sinners el poder de Dios para tomar a pecadores sucios y malvados and transform them into something beautiful, y transformarlos en algo bello, something like Christ. algo semejante a Cristo. The power of God to save a sinner to the uttermost El poder de Dios para salvar a un pecador a lo sumo and take them all the way to glory. y llevarlo hasta la gloria. Nothing in the world can do that. ¿Siguen? Nothing in the world can do that. No hay nada en el mundo que puede hacer eso. I mean, the message of Islam can't do that. El mensaje del Islam no puede hacer eso. The message of Catholicism can't do that. El mensaje del catolicismo no puede lograr eso. The message of Hinduism can't do that. El mensaje del hinduismo no puede llevar a cabo eso. What's their message? ¿Cuál es su mensaje? Try harder. Esfuérzate más. That's what Catholicism always told me. Eso es lo que solía decirme el catolicismo. I went to my mother as a child. Yo me acerqué a mi mamá como niño. Mom, how do I get to heaven? Mamá, ¿cómo puedo ir al cielo? You know what she told me? ¿Y saben lo que ella me dijo? Keep the 10 Commandments. Guarda los 10 mandamientos. Is that good news? ¿Es buenas noticias eso? That's wretched news. No, esas son noticias horribles. We have a Savior that can solve man's biggest problems. Nosotros tenemos a un Salvador que puede solucionar los problemas más grandes del hombre. Men are separated from God. Los hombres son separados de Dios, They're slaves to sin. son esclavos del pecado, They're depraved through and through. son totalmente depravados. They don't have the power to do right. No poseen el poder para hacer lo bueno. They're dead in sin. Están muertos en pecados. We have a message that unleashes the power of God to save people like that. Nosotros tenemos un mensaje que desata el poder de Dios a fin de salvar a personas tales como esas. You do not have to feel ashamed when you spread this gospel. Tú no tienes que sentirte avergonzado por compartir este mensaje Because del even Evangelio. though they may laugh at you, Porque aunque puede ser que se burlen de ti, they will not be laughing in the end. no estarán riéndose al final. You think about Judgment Day. Piensen en el día del juicio, When Jesus Christ divides mankind, cuando Jesucristo separa a la humanidad, the righteous from the unrighteous, los justos de los injustos.
as all these on his right hand are ushered into glory. Y conforme todos estos justos están envueltos, arrastrados a la gloria, All those on his left hand, todos aquellos a su mano izquierda, all those who laughed, todos aquellos que se burlaron, all those who counted the gospel foolish, todos los que consideraron el Evangelio como una necedad, they will not laugh in that day. no estarán riéndose en aquel día. Power Poder leaves us not ashamed. nos deja sin ser avergonzados. Look at our churches. Miren en nuestras iglesias, Look at what some of you used to be. consideren lo que algunos de ustedes eran antes. And then you can go out there on those streets with your head held high. Y al considerar eso, pueden salir a esas calles con confianza. You don't have to be ashamed. No tienen que ser avergonzados. It's for this very reason that Paul was not ashamed. Es por esta misma razón que Pablo no estaba avergonzado, Because he had that one message entrusted to him porque se le había encomendado ese solo mensaje a él, that alone could save men. el único que en sí mismo podía salvar a los hombres. The gospel of Jesus Christ. El Evangelio de Jesucristo. It alone is the power of God unto salvation. Solamente ese mensaje es el poder de la salvación. Let me tell you this. Y permítanme compartirles esto. You know how many people try to escape the shame of the gospel? ¿Saben cómo muchos tratan de escaparse de la vergüenza del Evangelio? We don't like to be rejected. A nosotros no nos gusta ser rechazados. We don't like to be excluded. No queremos ser excluidos. We don't like to be laughed at. No queremos que la gente se burle de nosotros. There is shame associated with the gospel. Sí existe vergüenza asociada al Evangelio. But you just remember that shame is going to come to an end. Pero solo recuerden que esa vergüenza va a llegar a su fin. But we have a lot of people that try to escape the shame. Pero tenemos mucha gente que trata de escaparse de esa vergüenza. They're just quiet. Simplemente se mantienen callados. They won't say anything. No van a decir nada. Or, you know what another way to escape the shame is? ¿O saben cómo es otra forma de escaparse de esa vergüenza? You just water the gospel down. Solo diluir el Evangelio. You make it a popular message. Hacerlo un mensaje popular. You want to be rich? ¿Tú quieres ser rico? You want to be healthy? ¿Tú quieres tener buena salud? You want to be wealthy? ¿Tú quieres tener mucha riqueza? Oh, I got a message for you. Ay, sabes que yo tengo un mensaje para ti. See, just water that message down. ¿Lo ves cómo se puede diluir el mensaje? Jesus never did that. Jesús nunca hizo eso. He said, count the cost. Él dijo, calculen el costo. He said, in this lifetime there will be persecution. Él dijo, en esta vida habrá persecución. He said, they will kill you thinking they're doing God's service. Él dijo que sí, de ellos te van a matar pensando que están sirviendo a Dios. You've got to call men to forsake everything. Tienes que llamarle a la persona a dejar atrás todo And embrace Christ. para abrazar a Cristo. Don't try to escape the shame of the gospel by watering it down to make it popular and inoffensive. No trates de evitar la vergüenza del Evangelio a través de diluir el mensaje, hacerlo popular y inofensivo. The way we avoid shame is this way. La manera en que evitamos la vergüenza es la siguiente: By remembering that God is going to vindicate His gospel. a través de tomar en cuenta, de recordar que Dios va a vindicar su Evangelio. We avoid shame when we remember. Evitamos la vergüenza cuando nosotros tenemos en cuenta What power God has shown in saving many of us. qué poder Dios ha mostrado, qué poder Dios ha mostrado en salvar a nosotros. So what is the gospel? Entonces, ¿qué es el Evangelio? We've touched on what it's not. Ya hemos hablado de lo que no es. We see that God is powerful to save, Vemos que Dios es poderoso para salvar. so we should never be ashamed of the gospel. Entonces, nunca jamás debemos avergonzarnos del Evangelio. But what are we talking about here? No obstante, ¿de qué estamos hablando aquí? Gospel means good news. Evangelio significa buena noticia. What we need to do is think
for just a moment about the bad news. Y lo que debemos hacer por un momento es pensar en las malas noticias. I can tell you this. Y les puedo decir algo. Man is surrounded by bad news. El hombre está rodeado por malas noticias. And I don't just mean the drug cartel and corrupt government. Y no solo me refiero a los narcotraficantes y al gobierno. You know the news I can tell. I was sitting in a cafeteria when I was still an engineer. Una vez yo me encontraba en un comedor, en una cafetería, cuando yo aún era ingeniero. I was sitting next to a guy who lived a really wicked life. Y estaba sentado al lado de un hombre que había vivido una vida muy mala. I'm eating my lunch. Y estoy almorzando. I'm in a big cafeteria. Estoy en un comedor muy grande. I think there were probably maybe 500 people in there. Creo que quizás había alrededor de 500 personas ahí. I looked to Steve. Y me volteé para mirar a Steve. I said, "Do you realize that in 100 years, Y le dije, ¿tú te das cuenta de que dentro de 100 años, everyone in this room will be dead?" todos en este comedor van a estar muertos? He said, "What? Y me dijo, ¿qué? I don't want to think about that." No quiero pensar en eso. You know what the bad news is in this world? ¿Saben cuál es la mala noticia en este mundo? I can go up to the guy on the sidewalk in San Antonio. Puedo acercarme al hombre allí en la calle en San Antonio And I could say, "Sir, you are going to die. y le puedo decir, Señor, usted va a morir. You have broken God's law. Us- You are going to die." Usted ha quebrantado la ley de Dios y usted va a morir. When I say man is surrounded by bad news, Cuando yo digo que el hombre está rodeado por malas noticias, I mean there are funeral homes, quiero decir que existen funerarios and there are cemeteries, y cementerios there are Cementerios. obituaries in the newspaper. y salen en los periódicos los fallecidos. Man cannot get away from it. El hombre no puede evitar esto. The headlines in the news, Los encabezados en los periódicos. somebody is always dying. Alguien siempre está muriendo. I saw a picture in the newspaper, or no, on the internet the other day. El otro día yo vi una foto en el internet, Of George Bush Sr. una foto de George Bush, el senior, el mayor. They had pictures of him when he first got married. Y tenían fotos de él cuando apenas se había casado. He was a former president of the United States. Él es uno de los presidentes anteriores de los Estados Unidos. And they showed a picture of him from just recently. Y mostraron una foto de él, una de más actualizada. And I thought, wow, man gets old fast. Y lo que se me vino a la mente es, wow, el hombre se envejece rápidamente. Men don't have long here. Los hombres no tienen mucho tiempo aquí. Scripture says men are like a vapor. Las escrituras dicen que los hombres son como un vapor. That's bad news. Eso es mala noticia. Death is coming and you're not fast enough to outrun it. Viene la muerte y no puedes correr lo suficientemente rápido para escaparla. You can be really healthy and you can be really fast. Tú puedes ser muy sano y puedes correr más rápido que los demás. And death can catch you like that. Y la muerte te puede agarrar en cualquier instante. Man is surrounded by bad news. El hombre está rodeado por malas noticias. And look at Romans 1:18. Y fíjense en Romanos 1:18. I mean, if we're talking about bad news, Bueno, si vamos a hablar de malas noticias, men don't even think about this. los hombres ni siquiera piensan en lo siguiente. Isn't it amazing that Paul goes from chapter 1, verses 16 and 17 to talking about the gospel? ¿No es asombroso cómo Pablo
está hablando en versículos 16 a 17 acerca del Evangelio. talking about good news. Pasa de hablar de buenas noticias And suddenly, he hits us with this dark cloud. y de repente Él nos hace llegar una nube muy oscura. The wrath of God is revealed. Porque la ira de Dios se revela. We just came out of Christmas season. Apenas estamos saliendo de la temporada de las Navidades. People love to go to the malls and spend all their money and think, oh, God Almighty is a little baby. A la gente le encanta ir a los centros comerciales y gastar todo su dinero y pensar, Dios es como un bebito. Or in Catholicism, they like to look up on the wall and see the crucifix, and there he is hanging dead. O los católicos, a ellos quieren mirar al crucifijo colgado ahí en la pared donde Jesús aún se encuentra en la cruz, muerto. Men love to think that basically God is Santa Claus. A los hombres les encanta pensar que Dios es básicamente como un Santa Claus. Men want a harmless God. Los hombres quieren un Dios que no sea temible. If you don't know Christ, Si tú no conoces a Cristo, you better do a real good job of creating a harmless God. tú deberás hacer un muy buen trabajo en crear un Dios seguro, un Dios no temible. Because you're going to die. Porque tú vas a morir. You better hope there is a harmless God on the other side of death. Tú deberás esperar que hay un Dios no peligroso que te espera al otro lado. Problem is, the Bible doesn't let us believe that lie. Pero el problema es, la Biblia no nos da lugar para nada creer en esa mentira. God of Scripture is very great, El Dios de la Escritura es muy grande and He is very angry with sinners. y Él está muy airado con pecadores. And when Jesus Christ came into this world, Y cuando Jesucristo vino a este mundo, He said, you better fear Him. Él dijo, tú deberías temer a Él. He is the God who is able to throw both body and soul into hell. Él es el Dios quien es capaz de echar tanto al alma como al cuerpo al infierno. And He is full of wrath towards sinners. Y está lleno de ira contra pecadores. The best news that sinners could ever possibly hear La mejor noticia que los pecadores jamás podrían escuchar is the news that tells us how God rescues us from God. es la noticia que nos dice cómo Dios nos rescata de Dios mismo. Think about it. Piénsenlo. If God has a message for us Si Dios tiene un mensaje para nosotros about how God saves us from the wrath of God, acerca de cómo Dios nos salva de la ira de Dios, that would be good news. aquello sería buenas noticias. And many people have little or no understanding at all of what condition man is in. Y muchísimas personas tienen muy poco entendimiento, hasta nada de entendimiento acerca de cómo Dios salva a nosotros. The greatest enemy of sinners is not the devil. El enemigo más grande que el pecador tiene no es el diablo. If you don't know Christ, your greatest enemy is God. Si tú no conoces a Cristo, tu enemigo más grande es Dios. Men have no comprehension of that. Los hombres no tienen comprensión alguna Why not? acerca de eso. ¿Y por qué no comprenden esto? Because they don't go to their Bibles to figure out who God is. Porque no acuden a sus Biblias para descubrir quién es Dios. They invent a God of their own imagination. Inventan a un Dios de su propia imaginación. And the God men invent Y el Dios que los hombres inventan is always pleased with them, siempre está complacido con ellos. no matter what they do, Sea lo que hagan, no matter how they live. sea como vivan. They imagine a God who is on their side. Se imaginan un Dios que está por ellos, en su lado. The Bible says that is not true. Pero la Biblia dice que eso no es verdad. That's why we need some good news. Es por eso
que nos hace falta una buena noticia. Man's ultimate problem is God. El problema último del hombre es Dios. If you think that there are bigger issues in your life than the wrath of God, Si tú crees que hay asuntos más grandes en tu vida que la ira de Dios, you're not connected with reality. entonces no estás conectado a la realidad. If you think money is your biggest problem, Si tú crees que el dinero es tu problema más grande, or if you think ISIS over in the Middle East is a big problem, o si tú crees que el ISIS allí en el Medio Oriente es un problema, es tu mayor problema, if you think the success of your favorite sports team is important, si crees que el éxito de tu equipo deportivo favorito es lo más importante, you need to turn off the TV and come to reality. necesitas apagar la televisión y regresar a la realidad. I have sinned. He pecado. You have sinned. Tú has pecado. Think about what sin is. Piensa en lo que es el pecado. It's rebellion against God. Es rebelión contra Dios. It's raising our fist and saying, I'm going to live the way I want to live. Es alzar el puño contra Él diciéndole, yo voy a vivir a mi manera. And I don't like you. Y no me caes bien. And so I'm going to recreate you in my mind. Por lo tanto, yo voy a recrearte en mi mente. I'm going to recreate a God in my mind that's harmless. Voy a inventar a un Dios en mi mente, un Dios que sea muy bonito. Sin is anarchy against God. El pecado es anarquía contra Dios. It rejects God. Rechaza a Dios. It insults God. Insulta a It Dios. falls short of God's glory. No alcanza la gloria de Dios. It's devilish. Es diabólico, It's wicked. es malísimo. And I'll tell you this. Y le digo lo siguiente, God's anger towards man is righteous. la ira de Dios hacia el hombre es justa. He has every right to be filled with wrath Él- towards our sin. Tiene todo derecho de sentir, de tener ira contra nuestro pecado. And do you know what God's word says? ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? His righteous anger is going to burn towards our sin Su justa ira va a arder contra nuestro pecado until every single sin we have ever committed is paid for in full. hasta que sea pagado en su totalidad cada pecado que hemos cometido. And here comes Paul with a truth that shows us how to be rescued from God's almighty wrath. Y aquí está Pablo diciéndonos, enseñándonos un medio de salvación por el cual podemos ser salvos de la ira de Dios. Paul doesn't come along and say, well, God is love, Pablo no viene diciendo, bueno, Dios es amor and that's all you need to know. y es todo lo que necesitas saber. God is love. Dios sí es amor. And what Paul comes to do is show us what God's love has done for us. Y lo que Pablo hace, él viene mostrándonos cómo Dios ha demostrado su amor para con nosotros. Well, what is it? ¿Y qué es? What has God's love done for us? ¿Qué ha hecho para nosotros el amor de Dios? Notice verse 17. Noten versículo 17. Read that together. Vamos a leer ese versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. I envision this to be like an ear of corn. Yo visualizo esto como siendo una mazorca de maíz. I grew up in Michigan, Yo me crié en Michigan, in corn country. en tierra de maíz. I often ran in large fields full of corn. Con frecuencia yo corría en fincas muy enormes, muy grandes de maíz. Have you seen an ear of corn when you tear it off the stalk? ¿Alguna vez has visto un mazorca de maíz cuando se retira del cuerpo de la maíz? It's covered with leaves. Está cubierta por hojas. Have you ever pulled the leaves off ¿Alguna vez has retirado las hojas? until the yellow on the inside is revealed? Hasta que se vea, hasta que se revele lo amarillo de lo que está adentro. Until you come to the corn, Hasta que llegues al elote. the part that's precious, La parte que es preciosa. the part we eat. La parte que se come. I envision the gospel like that. Entonces yo visualizo el Evangelio así como eso.
here's this gospel message. He aquí este mensaje del Evangelio, And within it is revealed the righteousness of God. y dentro de él se revela la justicia de Dios. As the message is proclaimed and the leaves are torn back, Y conforme se predica este mensaje y las hojas se retiren, something gets revealed. algo se revela. Paul says the righteousness of God is revealed. Pablo dice que se revela la justicia de Dios. You know what this tells us? ¿Y saben lo que nos enseña esto? If you don't mention the righteousness of God in the gospel, Si tú no mencionas la justicia de Dios en el Evangelio, then we fail to mention the very thing that God shows us right here is so important. entonces fracasamos en mencionar lo más importante que Dios nos dice aquí. The gospel that is good news to men. El Evangelio que es buenas noticias para los hombres. The gospel that delivers us powerfully from the wrath of God. El Evangelio que nos libra poderosamente de la ira de Dios. It must reveal the righteousness of God or it is no gospel. Debe revelar la justicia de Dios o no es evangelio para nada. You can pull all the leaves off the ear of corn, Tú puedes retirar todas las hojas de ahí, de esa mazorca de maíz, but unless we come to the corn, pero a menos que lleguemos a la maíz, it's no good. no sirve para nada. It's useless. Es inútil. There's nothing useful for human life. No hay nada útil para la vida humana. You gotta pull the leaves off till you get to the corn. Tienes que retirar las hojas hasta que llegues al maíz. You gotta pull the leaves off the gospel until you get to the righteousness of God. Y tú tienes que retirar las hojas del evangelio hasta que llegues a la justicia de Dios. The gospel reveals the righteousness of God. El evangelio revela la justicia de Dios. But how is this good news? Pero ¿cómo es buenas noticias esto? I mean, think about it. If I go up and down these streets, Piénsenlo, si yo salgo por estas calles I come to a guy that's sleeping with his girlfriend. y me acerco a un hombre que está durmiendo con su novia, He's at the bar last night. He got drunk. anoche estuvo en el bar y se emborrachó, And I just come up to him and I tell him, God's righteous. y me acerco a él y le digo, Dios es justo. That's probably not good news. Probablemente eso no es una buena noticia. God is righteous. Dios es justo. And because he is, Y por el hecho de que Él lo es, he throws guys just like this into hell. Él echa a tales personas como esta en el infierno. How's that good news? ¿Cómo es buena noticia eso? God being righteous can be really bad news for sinners. El hecho de que Dios es justo puede ser una noticia muy mala para los pecadores. What we have to do is ask this question. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer la siguiente pregunta. What does Paul mean when he says that the gospel reveals the righteousness of God? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice que el Evangelio revela la justicia de Dios? Is he speaking about the righteousness which God himself possesses? ¿Él está refiriéndose a la justicia que Dios posee? Or is he talking about something else? ¿O está hablando de algo diferente? It's true, God is very righteous. Es verdad que Dios es sumamente justo. But when Paul talks about the righteousness of God in Romans 1:17, No obstante, cuando Pablo habla de la justicia de Dios en Romanos 1:17, that's not what he's referring to. eso no es lo que él quiere decir. Paul is not speaking about the righteousness that God himself possesses. Pablo no está hablando de la justicia de Dios como un atributo de Dios. He's speaking about the righteousness you and I must possess. Él está hablando acerca de una justicia que tú y yo tenemos que poseer In order to be accepted by God, a fin de ser aceptables para con Dios, in order to enter glory. para que podamos entrar a la gloria. I mean, but think about this. Pero piensen en esto.
if the righteousness of God is a righteousness I have to possess si la justicia de Dios es una justicia que yo tengo que tener in order to be accepted by God, a fin de que Dios me acepte, why is it called the righteousness of God? entonces ¿por qué se denomina la justicia de Dios? Why isn't it called the righteousness of man? ¿Por qué no decimos la justicia del hombre? Well, the answer is this. ¿O por qué no se llama la justicia del hombre? Y la respuesta es la siguiente. Even though it's a righteousness you and I must possess, Aunque es una justicia que tú y yo tenemos que tener, that we don't have. que no, es una que no tenemos. It's called the righteousness of God Es llamada la justicia de Dios because it's God's righteous standard for us. porque es el estándar justo de Dios que Él demanda de nosotros. The truth is this. La verdad es esto. You have to be perfect to go to heaven. Tienes que ser perfecto para ir al cielo. Most people in this world don't know that truth. Y la mayoría de la gente en este mundo no conocen esa verdad. The gospel message is all about this. El mensaje del Evangelio tiene todo que ver con este asunto. I'm not perfect. Yo no soy perfecto. In fact, if you knew some of the things that I've done in my life, De hecho, si tú supieras algunas de las cosas que yo he hecho en mi vida, just as if I knew some of the things you did in your life, y me imagino que al igual que si yo supiera de algunas de las cosas que tú has hecho en tu vida, we would hang our heads in shame. inclinaríamos las cabezas de vergüenza. You know what the gospel is all about? ¿Saben de qué se trata el Evangelio? How can bad people become perfect? ¿Cómo pueden llegar a ser perfectas las personas malas? And this is called the righteousness of God Y esto es llamado la justicia de Dios because it's His standard for us. porque es su estándar para nosotros. It's His standard by which alone we can be accepted by Him. Es su estándar por el cual podemos ser aceptables para Él. It's His standard. Es su estándar. And it's a righteousness He supplies to us. Y es una justicia que Él proporciona a nosotros. God demands righteousness from us, Dios exige la justicia de nosotros and we don't have it. y no la tenemos. The only hope for us is that God Himself would give us the righteousness that He demands. Entonces la única esperanza que tenemos es que Dios nos dé la justicia, la misma que Él demanda. That would be good news. Eso sería buenas noticias. That would be gospel. Eso sería el Evangelio. And that's what He does for us. Y eso es precisamente lo que Él hace para nosotros. What is revealed in the gospel message Lo que se revela en el mensaje del Evangelio is the righteousness of God that is for us. es la justicia de Dios que es para nosotros, That God demands from us. la cual Dios demanda de nosotros. And it's when our message speaks to that reality Y es cuando nuestro mensaje habla a esa realidad that message becomes the power of God unto salvation. que ese mensaje llega a ser el poder de Dios para salvación. Listen, God does not promise to save sinners no matter what you say to them. Miren, Dios no promete salvar a pecadores, sea lo que les digan. God promises to unleash His power and save people when you talk to them about this. Dios promete desatar el poder, su poder, cuando hablas a las personas acerca de esto. When you go to bad people, Cuando te acercas a personas malas say, sir, death is coming. y lo dices, Señor, la muerte viene. You are not going to live long. Tú no vas a vivir mucho más tiempo. You know you have broken God's law. Y tú sabes que has violado la ley de Dios. You're not sexually pure. Tú no eres sexualmente puro. The lies that have come off your
las mentiras que han salido de tu boca. You've loved so many other things in this world. Tú has amado tantas otras cosas en este mundo. You've turned your back on the true God. Le has dado espaldas al Dios verdadero. And judgment day is coming. Y el día del juicio viene. Sir, what hope are you going to have? Señor, ¿qué esperanza tendrás? I try to be good. Bueno, yo trato de comportarme bien. But sir, have you been good? Pero Señor, ¿es verdad que has sido bueno? God doesn't say in the Bible that He's going to let you into heaven because you've tried to be good. Porque la Biblia no dice que Él te va a permitir la entrada al cielo por el hecho de que trataste de ser bueno. Or because you went to church a few times in your life. O porque asististe a la iglesia, fuiste a la iglesia unas veces en tu vida. When you come to stand before God, He's looking for perfection. Cuando llegas a comparecer ante Dios, Él estará demandando la perfección. Nobody's perfect. Ah, que va, nadie es perfecto. Oh, sir, Señor, if you're not perfect, usted no es perfecto. you will be thrown into hell. Oh, Señor, si usted no es perfecto, será echado al infierno. Well, guess I'm just going to go to hell then. Bien, bueno, supongo que iré al infierno entonces. But I'll tell you what, Pero les digo algo. you find a sinner, they're under conviction. Cuando se topan con un pecador bajo convicción They know what they've done is bad. y saben que lo que han hecho es malo, They know they're not ready to meet God. y ellos saben que no están listos para conocer a Dios, You say, sir, I know you're bad, y le dices, Señor, yo sé que usted es malo, but God has provided for you a way to be good. pero Dios ha proveído una manera en que puedes ser bueno. Oh, when a sinner is under conviction for his sin, Cuando un pecador está bajo convicción por su pecado, you tell him their God has provided a way to make bad people perfect. y podemos decirle que Dios ha proveído un camino por el cual le hace perfecto al hombre. That's the best news he could ever hear. Eso sería la mejor noticia que jamás podría escuchar. Can you see what's said in the second part of Romans 1:17? ¿Pueden ver lo que se dice aquí en la segunda parte de Romanos 1:17? Do you see where it says, as it is written? ¿Ustedes ven donde dice, como está escrito? What's Paul doing there? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo ahí? He's doing this. Está haciendo lo siguiente. He says, I just told you about the righteousness of God. Él dice, acabo de hablarles acerca de la justicia de Dios. He says, God has told us about this righteousness somewhere else in the Bible. Y continúa diciendo, Dios nos ha hablado acerca de esta justicia en alguna otra parte de la Biblia. Back in Habakkuk. Atrás, en Habacuc. And notice what it says. Y noten lo que se dice. As it is written, Como está escrito, the righteous shall live by faith. mas el justo por la fe vivirá. You see what that's telling us? Ustedes ven lo que eso nos está comunicando. The righteousness of God that's revealed in the gospel, La justicia de Dios que se revela en el Evangelio, who's it for? ¿para quién es? As it is written, Como está escrito, the righteous shall live by faith. mas el justo por la fe vivirá. Who is that? ¿A quién se refiere? Who's the righteous? ¿Quién es el justo? Is that God? ¿Es Dios? Or is that Christian men and women? ¿O son cristianos, hombres y mujeres cristianos? Certainly it's Christian men and women. Ciertamente se refiere a hombres y mujeres cristianos. You see what Paul is telling us the righteousness of God is all about? ¿Se dan cuenta qué es lo que Pablo nos está diciendo acerca de la justicia de Dios? It's making people just like you and me righteous. Está justificando a personas tales como tú y yo y haciéndonos justos, But not by trying harder. pero no a través de nuestros esfuerzos. You can try really hard. Tú te puedes esforzar mucho, In all your trying, you can't erase the sins you committed yesterday. pero en todos tus intentos tú no puedes borrar los pecados que cometiste ayer. You can't scrub yourself hard enough to wash that stain clean.
Tú no te puedes lavar lo suficientemente bien para quitar esa mancha. You broke God's law yesterday. Tú quebrantaste la ley de Dios ayer. Doing good today isn't going to take that away. Y haciendo lo bueno hoy no vas a quitar eso. There's only one thing that takes that away. Hay una sola cosa que puede quitar eso. I want you to look at this text as we close. Turn over very quickly to Romans chapter 5. I want you to look at verse 19. Mientras concluimos, quiero que ustedes vean este texto. Quiero que pasen a Romanos 5, versículo 19. I want you to see how God can make us sinners righteous. Y quiero que vean cómo puede Dios hacernos justos a nosotros, aunque somos pecadores. Notice the second half Observen la segunda mitad of Romans 5:19. de Romanos 5, 19. Go ahead and read that. Just the second half. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. You see what truth we're being told there? ¿Ustedes reconocen qué verdad se nos dice aquí? Brethren, this is the heart of the gospel. Hermanos, esto es el corazón del Evangelio. We must go out into these streets Nosotros debemos salir a estas calles and open up before the world y abrir ante el mundo the realities of a righteousness las realidades de una justicia that has been accomplished by the spotless Son of God. que ha sido lograda por el Hijo Inmaculado de Dios. By His obedience, Por su obediencia, many are made righteous. los muchos serán constituidos justos. You see where the righteousness of God comes from? ¿Pueden ver de dónde proviene la justicia de Dios? Jesus Christ earned it, Jesucristo la ganó and nothing can be added to it. y nada puede ser añadida a eso. Your faith does not add to this righteousness. Tu fe no añade nada a esta justicia. What faith does Lo que hace la fe is it connects you to the righteousness. es te conecta a la justicia. It looks to Christ and it sees His perfect law keeping. Mira a Cristo y considera el hecho de que Él guardó perfectamente la ley As your only hope of acceptance with God, como tu única esperanza de aceptación con Dios and you trust Him. y confías en Él. You lay hold on Him in faith. Te aferras a Él en fe. When you trust Him to supply the righteousness to you that God demands from you, Y cuando confías en Él para proveerte la justicia a ti, la cual Dios demanda de ti, that faith connects you to that righteousness. esta fe te conecta con esa justicia. God is going to save you in a way that brings glory to His Son. Dios te va a salvar de una forma en la cual vas a glorificar a su Hijo. It's beholding what He has done. Es a través de contemplar lo que Él ha hecho. Your faith does not add to this righteousness. Tu fe no añade a esta Your justicia. repentance does not add to it. Tampoco añade algo tu arrepentimiento. The perfect righteousness of God that God demands from you, La perfecta justicia de Dios, la cual Él demanda de ti. that righteousness that we could not supply, Esa justicia, la cual nosotros no podíamos proveer, that we could not perform, que no podíamos cumplir. it was accomplished in the life and in the deeds of Jesus Christ. Ha sido lograda por la vida y las obras de Jesucristo. A perfect obedience to God's law, Una perfecta obediencia a la ley de Dios, to which nothing can be added. a la cual nada se puede añadir. When I find that guy out on the street, Entonces, cuando yo encuentro a este hombre en la calle, yeah, I live with my girlfriend. sí, yo vivo con mi novia, I know I got drunk last night. yo sé que me emborraché anoche, I feel empty. me siento vacío.
Yo sé que voy a ir al infierno cuando muera. I've tried to clean my life up. The more I try to clean it up, the worse it gets. He tratado de limpiar mi vida. Y entre más que trato de limpiar mi vida, peor se vuelve. Is there any hope for a sinner like me? ¿Hay esperanza alguna para un pecador como yo? The message we want to give that man is one that reveals this righteousness of God. El mensaje que queremos presentar a aquel hombre es un mensaje en el cual se revele la justicia de Dios. Yes, there is hope for you. Sí, hay esperanza para ti. I have a message for you that is the greatest news you ever heard. Tengo un mensaje para ti que es el mejor mensaje, las mejores noticias que jamás has escuchado. And it is not just try harder. Y no consiste de solo esfuérzate más. Let me tell you about Jesus Christ. Déjeme compartir contigo acerca de Jesucristo. God himself came into this world and became man, just like us. Dios mismo entró a este mundo, se hizo hombre, así como nosotros. He came under the law. Él nació bajo la ley. This is the gospel of God. Este es el evangelio de Dios. He earned righteousness for you and me. Él ganó una justicia para tú y para mí. We can go stare at ourselves in the mirror for 10,000 years. Podemos ir a mirarnos ante el espejo por 10,000 años. So all you're going to see is sin Y lo único que vas a encontrar es pecado and unrighteousness y injusticia and ungodliness. y impiedad. My friend, set your eyes upon the Lord Jesus Christ. Amigo mío, pon tus ojos en el Señor Jesucristo You will see a glory there. y verás una gloria allí You will see perfection there. y verás una perfección allí. Oh, behold him in the Gospels. Contémplalo a través de los evangelios. See him in the pages of John. Míralo en las páginas de Juan. There's a perfection, a righteousness Hay una perfección, una justicia as he walked this earth. mientras Él andaba por esta tierra. Every word he spoke, perfect. Cada palabra que Él habló, perfecta. He could be there on the Mount of Transfiguration. Podría estar allí en el monte de la transfiguración. His father looked at him and said, I am well pleased. Y su padre lo miró y dijo, en Él me complazco. That's what you want God to say about you. Y eso es lo que deberías querer que Dios diga acerca de ti. How can you, a sinner, get that said about you? ¿Cómo puedes tú, siendo un pecador, lograr que se diga tal cosa en cuanto a ti? Only if you take the righteousness that Christ has Solamente si recibes la justicia que Cristo tiene. and somehow you get that over to your account. Y de alguna manera logras que esa justicia sea puesta en tu cuenta. Somehow you get your sin off of you and over to his account. Y de alguna manera logras que tu pecado es quitado de tu cuenta y puesto en su cuenta. Christ came into this world to earn a salvation for his people. Cristo vino a este mundo para ganar una salvación para su pueblo. He worked for it. Él trabajó para He obtenerla, sweat for it. sudó para obtenerla, He shed tears for it. derramó lágrimas para obtenerla, He obeyed. obedeció. It says he learned obedience through what he obeyed. Se dice que aprendió la obediencia por lo que él obedeció. He learned obedience through what he suffered. Aprendió la obediencia a través de lo que sufrió. He grew in this progressive obedience. Él creció en esta obediencia progresiva And every moment it was perfect. y en cada momento era perfecta. But his father required him to suffer more and more and more. Pero su padre requería que él sufriera más y más. He was always pleasing to the Father. Siempre agradaba al Padre. And he took that obedience to the cross. Y él llevó esa obediencia hasta la cruz. He earned righteousness. Ganó una justicia. He became a man to earn man's righteousness. Llegó a ser un hombre para ganar la justicia para el hombre. He took his obedience to that cross. Y llevó su obediencia a esa cruz. He became sin in
the place of sinners. Se hizo pecado en el lugar del pecador. There in our place. Allí, en nuestro lugar. He himself was a sinless sacrifice. Él en sí mismo era un sacrificio sin pecado. And he suffered under God's curse. Y sufrió bajo la maldición de Dios. It was all perfect. Todo era perfecto. The condemnation that you and I deserve was laid on him. La condenación que tú y yo merecemos fue puesta sobre él. This is the righteousness of God. Esta es la justicia de Dios. This is what is revealed in the gospel Esto es lo que se revela en el Evangelio, that makes the gospel the power of God unto salvation. que hace que el Evangelio sea el poder de Dios para salvación. This is the gospel. Este es el Evangelio. If you don't have the righteousness of God for sinners, Si tú no posees la justicia de Dios que es para pecadores, the righteousness of God which is for all those who believe. la justicia de Dios que es para todo aquel que cree, Just read this text with me in Romans chapter 3. solo lean conmigo este texto que encontramos en Romanos capítulo 3, Verse 21. versículo 21. Go ahead and read it. Pero And 22. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Do you see ¿Ven eso? the righteousness of God which is manifested apart from the law? La justicia de Dios que es manifestada aparte de la ley. The law is all about keeping rules. La ley consiste totalmente de guardar normas. The law is all about you working in your own strength to get to heaven. La ley se trata de tú esforzándote en tus propias fuerzas para ir al cielo. Paul says the righteousness of God has been revealed now apart from the law. Y Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. In verse 22 he says it's the righteousness of God that is through faith. Y en versículo 22 dice que es la justicia de Dios por medio de la fe. Faith in Jesus Christ. Fe en Jesucristo. It's for all who believe. Para todos los que creen. The righteousness of God is for believers. La justicia de Dios es para los creyentes. We need to be clear on this. Y tenemos ser claros en esto. We have no gospel No tenemos ningún evangelio unless you are revealing the righteousness of God that is for sinners who believe in Jesus Christ, who by his obedience earned a righteousness that is for us. a menos que estés revelando unas buenas noticias, un evangelio que es la justicia de Dios para pecadores, los cuales creen en Él, en Jesucristo y su obediencia para nosotros.